Basados en la espiritualidad del beato Eugenio María del Niño Jesús, carmelita descalzo, el Instituto Notre-Dame de Vie ha desarrollado un itinerario catequético que se titula Ven y sígueme y que se ha implantado ya en varias parroquias. La parroquia de San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada, de la diócesis de Getafe, en Madrid, nos explica cómo y en qué consiste el itinerario catequético. Soy Maite, vamos a intentar hacer un encuentro. O sea, es verdad que vosotros no sois los niños que van a estar recibiendo esto, pero vamos a hacer que sea lo más verdadero y que lo recibamos nosotros como lo hacemos en las catequesis de la semana, ¿no? Entonces, como ha dicho María Elena, recibiríamos a los niños y es importante pues, que entren en el aula, que hemos creado un ambiente. Ahora vamos a poner la música, digamos que nos vamos a saltar la acogida que hacemos con los niños, pero que es importante que nos cuenten, que nos digan antes de entrar en el aula, que vayan al servicio, ¿no? Porque es verdad que si no luego están muy inquietos. Y para que aquí entren ya como en otro ambiente, dejen el ruido fuera del aula, que así van a poder recibir mejor la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con la dinámica del encuentro. Señor, ilumíname, ilumina mis palabras, abre el corazón de los que van a escucharlo. Ven Espíritu Santo, ven por María. Bueno, en el encuentro anterior vimos cómo Jesús tenía 12 años y iba a Jerusalén, participaba por primera vez de la fiesta de la Pascua. ¿Recordáis qué celebramos en la fiesta de la Pascua? ¿Lo recordáis alguno? Bueno, pues en la fiesta de la Pascua celebramos cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto, ¿no? Entonces, claro, 12 años es una edad muy importante en el pueblo de Dios. Iban en peregrinación, Jesús participaba por primera vez de la peregrinación que realizaban con todo el pueblo al templo de Jerusalén. Entonces, después de esta peregrinación, Jesús vuelve a Nazaret y vamos a escuchar lo que nos dice el evangelista Lucas que sucedía. Vamos a disponer nuestro corazón con una canción para poder escuchar bien la palabra de Dios. Nos ponemos de pie y cantamos nuestra canción. Yo preparo mis manos, preparo mi corazón para escuchar la palabra del Señor. Ahora lo vamos a hacer solo con la melodía.
ahora lo vamos a hacer solo con los gestos. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Bueno, pues cuando Jesús llega a Nazaret, la Escritura nos dice esto. No sabemos nada más. Sabemos que pasó 30 años creciendo en medio de su pueblo, con sus vecinos, aprendiendo el oficio de carpintero, y llega el momento después de esos 30 años en el que empieza la misión que le encomendó su padre. Vamos a ver qué dice la Escritura, pero recordamos que estos años de vida oculta no tenemos más datos, pero que fueron para él una enseñanza por parte de la Virgen María y de José. La misión a la que fue encomendada es que Él nos va a enseñar, nos anuncia la buena nueva del pueblo del reino de Dios. Él nos enseña a volver nuestro corazón hacia Dios. Él cura, Él sana la enfermedad del cuerpo, pero viene a sanar nuestros corazones del pecado. Él llama, elige a sus discípulos, elige a los amigos que van a acompañarle a vivir y a ser testigos de lo que sucede. El año pasado vimos cómo llamaba a sus primeros amigos. ¿Os acordáis de sus nombres? Santiago. Simón Pedro, Santiago y Juan. ¿Os acordáis cómo fue esa primera llamada de esos primeros amigos? Estaban en el lago, habían tenido un día duro de trabajo. Jesús estaba hablando a la muchedumbre, ¿no? Y ellos estaban pues limpiando sus redes, distraídos probablemente, ¿no? Y Jesús se sube a la barca de Pedro y le hace remar dentro, ¿no? Y sucede, ¿qué sucede? ¿Os acordáis? Una pesca milagrosa, ¿no? Bueno, pues en este encuentro lo que vamos a hacer es ver cómo llama a otro de sus amigos. Vamos a ver cómo llama a Leví. Vamos a escuchar lo que dice la palabra. Un día salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en la mesa de los impuestos. ¿Sabéis lo que es un publicano? Un recaudador, muy bien, un recaudador. En aquel tiempo el país de Jesús estaba ocupado por los romanos. Entonces había que recaudar impuestos para ellos y estas personas, los publicanos, pues a veces se quedaban con parte de ese dinero que tenían que dar a los romanos. Entonces, ¿creéis que eran personas bien vistas, amadas por su pueblo? No. Efectivamente, la gente evitaba estar con ellos, no les amaban, no tenían amigos, ¿no? Pero Jesús, que no evita a nadie, le ve, le mira. Y mirad lo que le dice. Sígueme. Le llama como llamó a Santiago, a Juan, a Pedro. Él viene para todos. Él no viene solo para unos poquitos. Nos llama a todos. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras alegrías, nuestras tristezas. Conocía el corazón de Leví. ¿Y cómo creéis que reaccionaría él? ¿Cómo reaccionaría Leví? Con sorpresa, con asombro. ¿Qué haría? Seguirle. Vamos a ver lo que dice la palabra. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Fijaros, él no dice nada. Él se levantó y lo siguió. Para él era un nuevo inicio, o sea, era un comienzo. Lo deja todo, le sigue. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos esa mirada llena de amor
que nos hace levantarnos, un nuevo comienzo, ¿no? Lo abandona todo porque su corazón ya no es esclavo de ese dinero, no es esclavo de lo que nos ata, ¿no? Y entonces al percibir ese amor, su corazón se hace libre para recibir ese amor que se le está transmitiendo. Y le sigue. O sea, ese amor le hace poder ir detrás de él. Reconocer ese amor le hace poder ir detrás de él y seguirle. Y después, ¿qué os imagináis que puede suceder después de que a una persona le pasa algo tan grande? Vamos a escuchar. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaban a la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas. ¿Por qué creéis que ofrecería un banquete? Estaba contento. Y cuando uno está contento, ¿qué hace? Claro, lo contamos, ¿verdad? No nos lo podemos guardar. Cuando a uno le sucede una gran alegría, una gran sorpresa en la vida, lo tiene que contar. No lo podemos guardar. Estamos llamados a compartir esa alegría con los demás. Tenemos que mostrar a los demás lo que nos ha sucedido. Tenemos que mostrar ese amor que nos ha tocado el corazón a los demás. Y así les transmitimos esa alegría que nosotros experimentamos. Pero bueno, ¿creéis que todos estaban contentos? ¿Creéis que todas las personas estaban contentas? ¿Por qué? ¿Por qué no? Tenían envidia. Fijaros, es verdad que muchas veces la envidia puede llegarnos a hacer no disfrutar de lo bueno que le pasa a los demás, ¿no? De esa alegría que vemos en los demás. Somos esclavos de ese pecado de nuestro corazón y no nos permite disfrutar de la alegría de los demás. Pues Jesús conoce eso y nos llama. No le importa, viene a decir, fijaros que esta alegría es para todos, ¿no? Y entonces, fijaros lo que sucede. Los fariseos y sus escribas decían refunfuñando a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? ¿Sabéis quién eran los fariseos? ¿Sí? Ellos conocían muy bien la ley, ¿no? La palabra de Dios. Lo que pasa es que, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería que ellos no podían participar de esa envidia? ¿Cómo? No cumplía la ley, ¿no? Estaban llenos de normas que nos hacían tener un corazón pegado a esas normas y no al amor que Jesús nos estaba transmitiendo, ¿no? En cambio, ellos les preguntan a los discípulos, ¿pero quién creéis que contesta? ¿Quién creéis que contesta esa pregunta? Jesús. Jesús, que conoce nuestro corazón, conoce el corazón de los fariseos también. Y fijaros, poned muchísima atención a esta respuesta tan importante que da Jesús. Guardamos un segundo de silencio para acogerla. Les respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. ¿Habéis entendido lo que quiere decir? ¿Sí? Jesús es el médico, ¿no? Que cura nuestro corazón del pecado que llevamos dentro, de nuestra tristeza. Él viene a mostrarnos ese amor que vence todo lo que llevamos de tristeza en nuestro corazón, porque uno sabe cómo está el corazón o cómo estamos cuando no hacemos las cosas bien. Bueno, pues Jesús nos muestra que Él viene a sanar esa tristeza. Él conoce nuestra alegría y conoce nuestra tristeza. Entonces, Jesús, cuando hacemos las cosas bien, nos quiere, ¿no? ¿Nos quiere cuando hacemos las cosas bien? Sí. ¿Y cuando las hacemos mal? También. O sea, eso es lo que nos quiere mostrar, que el amor de Dios viene para todos, hagamos lo que hagamos, ¿no?
Entonces, fijaros que a Leví, ese amor le transforma por completo, hace que pueda seguirle, confía en él, deja todo y formará parte de los 12 apóstoles. Cambiará, a partir de aquí se llamará Mateo, que significa don de Dios. Y después de la resurrección de Jesús, escribirá el Evangelio según San Mateo, que veremos el próximo año. Entonces, ¿cómo puedo responder yo? Porque igual que llama a Leví, nos llama a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos responder a esa llamada? ¿Cómo se os ocurre? Podemos guardar silencio, ponernos en petición, ponernos en oración, ¿no? Porque no queremos tener ese corazón endurecido que no perciba ese amor, ¿no? que los fariseos tenían, que no podían ver claramente el amor que Jesús nos quería transmitir del Padre, ¿no? Entonces, le podemos pedir a Jesús que nos haga estar atentos para poder escuchar, que nos muestre el camino, porque somos torpes, pero queremos participar de esa alegría del amor de Dios. Podemos ponernos a la escucha, dejando a veces estas cosas que me distraen, que cada uno sabe, y lo que vamos a hacer en este momento es tener un rato de oración personal para ponerle todo lo que llevamos en nuestro corazón, que Él conoce, pero se lo queremos dar para experimentar el amor de Dios que tiene por nosotros y así poder ser luz y llevar la alegría no solamente a nosotros, sino a todos los que tenemos alrededor. Pues vamos a hacer un momento de oración. Jesús, has mirado a Leví, has visto el deseo de su corazón, le has amado y has aceptado venir a su casa. Lo has elegido para que sea uno de tus discípulos. Hoy me lo dices a mí. Ven, sígueme. Jesús, quisiera seguirte, ser verdaderamente tu amigo. Ilumíname con tu palabra. Lléname con tu amor, tu fuerza, para que responda a tu llamada. Muéstrame el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por María. Bueno, pues esto sería un encuentro cuando lo haces con los niños, pues claro, entras en una dinámica de diálogo porque ellos contestan mucho a las preguntas. Entonces es bonito porque se establece un diálogo partiendo de la palabra, ¿no? El momento de oración es un momento importante que respetamos, que los niños a veces están más inquietos y son capaces de estar un ratito muy pequeñito, un minuto sería una pasada, ¿no? Y se respeta. Si alguno quiere quedarse, hay una alfombra, si alguno quiere quedarse como en recogimiento un poquito más, y después pasaríamos a la mesa de la manualidad, que en el mismo aula tenemos, pero es un sitio apartado, y hacemos una manualidad, pues como ha dicho María Elena, que tiene que ver con la catequesis. ¿Qué es lo bonito de la manualidad? Pues que te da pie al diálogo y que luego se la llevan a su casa. Son manualidades que están muy cuidadas, que vienen propuestas en el libro y que sirven en cierta manera para que ellos, al llevar a casa este trabajo, se ponen a contar a sus padres lo que ha sucedido en el aula. Entonces, en medida de esto, pues hay que intentar hacerla y hacerla bien y hacerla como con el gusto de saber que es un elemento de misión también. Y bueno, pues así sería el encuentro. Luego, una vez que terminamos, pues como dice María Elena, cada uno se va pues a su casa con la tarea
Bueno, sí, con la misión de contar, ¿no? Y hay veces que se concretan en cierta tarea de intentar, no sé, pues rezar, o sea, que tengan como algo que les tenga el recuerdo del encuentro durante la semana. Entonces, no sé, ahora pasa Monse a contaros más sobre la vida de cómo vamos. Un ejemplo de manualidad, pues mirad, yo recuerdo que la manualidad del encuentro que podríamos haberla traído, pero no me he dado cuenta, del encuentro anterior, no de este año, sino del curso de primero con la pesca milagrosa, con la llamada de Santiago, Juan y Andrés, pues fue precioso porque hicieron un barquito que cuando son más pequeños tienes que llevarla bastante elaborada de casa, ¿no? Participan de ellos la terminan, luego cuando son más mayores van pudiendo hacerla completamente en clase, pero era un barquito de papel con una redecita, con los pececitos de colores que ellos recortan. Entonces ellos iban de marineros, con una foto suya ponías una silueta, le ponías la foto y era la barquita con el círculo, ¿no? Como la vela era Dios, ¿no? El Señor. Entonces eso les encanta y se lo llevan súper ilusionados. Y aquí, este día hicimos un rosario, otro día hicimos un pequeño móvil, un palito con las estrellas. De la descendencia de Abraham y la estrella. Entonces no era solo recortar la estrella y ponerla en el palito, sino escribir las personas que creían en Dios, que ellos conocían y quienes querían que conociesen a Dios. Entonces tenían como misión un poco pensar en los que no creen en Dios, ¿a quién le voy a hablar de Dios esta semana? Lo bueno es que vienen muy pensadas y muy adecuadas para ellos, que no es una cosa que tengas que buscar por otros medios, sino que vienen muy, muy bien explicadas en el libro. Bueno, yo os dejo con Monse. Bueno, yo voy a cerrar nuestro encuentro con un aspecto que nosotras nos hemos ido educando y descubriendo en estos 3 años que llevamos de andadura, que hemos descubierto. ¿Me puedo sentar? ¿No os importa? Que hemos descubierto nuestro papel de catequista y qué misión tenemos. Primero nos hemos dado cuenta que nuestra misión y nuestra tarea es la de llevar a los niños a una intimidad, a una comunión con Jesucristo. No se trata simplemente de ponerlos en contacto con una religión, ¿no? Como si fuera pues, algo que vamos a aprender, como muchas veces aprendemos en el ámbito académico. Justamente en nuestro trabajo nos hemos ido dando cuenta de que los niños, no sé cómo llegan a vosotros, pero a nosotros nos llegan desde el momento de la inscripción con que vamos a una extraescolar más, al mismo nivel de fútbol, y no, nosotras estamos haciendo un trabajo con los padres también de entender que no vamos a comunicar, como había ya anticipado María Elena, unas nociones, no vamos a anticipar unos conocimientos, una doctrina que vamos a pasar, no, sino que lo que queremos es poner en intimidad, en comunión a los niños con Jesús. Y eso nos basamos mucho en el pasaje evangélico donde dice: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es muy importante porque nosotros así nos convertimos en unas mediadoras. Quien realiza realmente la catequesis es el Espíritu Santo. Nuestro papel, nuestra responsabilidad es favorecer este encuentro, esta intimidad y comunión con el Espíritu Santo, pero como dice la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, la Catequesis Tradende, que es un documento que a mí me lo descubrió nuestro párroco Gonzalo y que creo que es muy importante que también las catequistas aprendamos a trabajar con documentos, con materiales que la misma Iglesia nos transmite, nos da. En la Catequesis Tradende dice: solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu Santo y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Y como os decía, si nosotras somos mediadoras, ¿qué es esta vocación a la que hemos sido llamadas? Porque sí que tenemos certeza de que
La propuesta de ser catequista pasa a través de una persona concreta que te lo pide, pero quien te lo está pidiendo es el Señor. Entonces, para este punto es muy importante saber qué es el ser de la catequista. O sea, va directamente conectado a la persona misma. Porque, como os decía, no se trata de transmitir unos conocimientos y mucho menos asimilarlos en un ambiente que evoque lo escolar, eso nos cuesta mucho a nosotros, sino que hay que pensar que la catequesis es una obra de misericordia, realmente. O sea, estamos ejerciendo una obra de misericordia que es enseñar al que no sabe, como también nosotras en algún momento no hemos sabido y se nos ha invitado a conocer. Nuestro papel como catequista, además, como nos han enseñado en Notre Dame de Vie, no es un papel de estar, bueno, de este lado estamos los que sabemos, del otro lado los niños que son unos ignorantes, no. O sea, es muy bonito reconocer que se nos ha puesto juntos en un camino. Tu niño y yo catequista hacemos juntos un camino delante del Señor y mi papel es el de ir por delante desvelándote aquellos misterios que Dios me ha comunicado antes. En este sentido, la palabra, fijaros, la palabra desvelar, que es ir quitando velos, ¿no? Ir quitando velos, uno detrás de otro. Tú vas enseñándole al niño a entrar cada vez más en la interioridad de Dios. Para eso, tu papel de catequista es ir quitando velos, ir descubriendo. Y por supuesto, nuestro trabajo como catequista no es algo que sea exterior a nuestra persona, sino que nosotros también estamos en camino. Me acuerdo de un sacerdote que, bueno, de dos, el sacerdote que me pidió a mí ser catequista, me acuerdo que me horroricé y me dije, pero tú sabes quién soy yo soy una pecadora. Y me acuerdo que me cogió así del hombro y me dice, eso justamente, me dice, por eso te pedí ser catequista. Y me acuerdo que, pues, que otro sacerdote, cuando buscábamos así catequistas, porque claro, a veces nos ocurre algo muy divertido que cuando estás en misa y estás fichando a todo el mundo ahí, a ver quién se anima a arriesgarse con nosotros el año que viene. Pues había un sacerdote que siempre que estaba pensando en quienes podían llegar a ser estas misioneras, decía, yo quiero catequistas probadas por la vida, porque uno, sí, pues, o sea, uno únicamente puede comunicar lo que previamente ha experimentado. Y si tú no has experimentado ese encuentro personal, por eso digo el ser del catequista, si tú no has tenido ese encuentro personal con Cristo, o no lo has tenido todavía, lo que vas a transmitir es eso, unas normas, unos conocimientos, una losa que muchas veces da la impresión de que va desligada de la vida. Es decir, la fe con sus normas, su doctrina va por un lado, pero mi vida va por otro y no hay caso. Entonces, para eso es muy importante lo que decía este sacerdote, haber sido probado por la vida realmente. Pues para esto es muy importante cuidar mi relación con Cristo. Siempre se nos pide primero ser y luego hacer. Y siempre pienso que los catequistas tenemos mucho de María y de Marta. En el pasaje evangélico que Jesús se encuentra con María y Marta, ¿por qué? Porque la catequesis tiene mucho de contemplación como María y tiene mucho de acción como Marta. Son las dos caras de la misma moneda. Pero no se puede hacer si primero no eres, y tampoco nuestra fe nos invita a quedarnos cómodamente, bueno, yo gozo de mi relación con Cristo, pero aquí me quedo. No, Marta también representa pues esa catequista que habiendo tenido ese encuentro con el Señor y viviendo en un estado de contemplación, que no significa ser un monje cartujo, sino de que toda tu vida está empañada, está impregnada de Cristo, tú te pones en acción. Por eso, ese pasaje evangélico para mí es súper bonito. Y entonces, siempre nos hacemos una pregunta, o sea, ¿cómo uno está adherido a Cristo? ¿Cómo una catequista está adherida a Cristo? Pues también respondiendo como dice el Evangelio, cuando le preguntan a Cristo, Maestro, ¿dónde vives? Y Cristo lo que dice es, ven y verás, ven y sígueme. Por eso nuestra catequesis se llama ven y sígueme.
ven y verás, porque uno se adhiere a los lugares donde la vida de Cristo está viva. Y eso uno lo envidia, esa es la sana envidia. O sea, a mí me encanta mucho un sacerdote que me decía que el cristianismo se comunica por envidia. Es así, o sea, donde tú ves una vida transformada por el Señor, lo deseas. Entonces una catequista se adhiere a aquellos lugares donde la vida del Señor pues está floreciente. Esto nos lleva también al segundo punto, o sea, no solo se trata de ser, sino que se trata de saber qué voy a transmitir. Primero el ser, luego el saber qué es lo que voy a transmitir. ¿Qué sabemos de este mensaje que tiene preparado Cristo para darnos a nosotros? Sabemos lo que vamos a contar y sabemos también delante de quién estamos. Conocemos a esos niños, conocemos su entorno social, qué circunstancias tienen en sus familias. Es verdad que podemos no conocerlos al detalle, pero sí podemos saber la sociedad impregnada en la que estamos. Esta catequesis tiene una propuesta arriesgada, que es el de vivir una interioridad. Pues lo primero, nosotras antes de ponernos a comunicar tenemos que hacer como un acto de limpieza también. ¿Por qué? Porque como han comentado ya mis compañeras, los niños vienen llenos de ruido, absolutamente llenos de ruido. Entonces, una propuesta que te invita no a un silencio vacío, sino a un silencio para dejar lugar a que otro se exprese, no es algo que ellos sepan. Todas las propuestas educativas de hoy en día, ¿qué son? Pues que todo tiene que ser estimulante, excitante, no sé, todo es así, lleno de flashes, ruidos. No, toda nuestra propuesta es volver a una interioridad que hemos perdido y que no es inmediata, que lo entiendan ni los niños ni los padres, pero os aseguro que primero lo entienden los niños. Además, es importante pues este otro punto de saber qué contenido de la fe es el que voy a transmitir. ¿Es una transmisión de unas leyes, unas normas? No, no es eso. Voy a transmitir unas prácticas de piedad. Desde luego que la oración es importante, pero no solamente se transmite unas nociones, una práctica de la piedad, mucho menos se viene a la catequesis solo para recibir un sacramento. Esto es algo que también nos cuesta muchísimo desterrar de la mentalidad. O sea, muchísimos padres vienen como están y a las personas hay que acogerlas en el punto en el que están, no pedirles lo que todavía desconocen. El punto en el que están es que en nuestra sociedad española, de momento, y demos gracias a Dios, hay mucha gente que se acerca por una tradición. Y nosotros tenemos que ver eso. Yo hace 10 o 12 años lo veía como diciendo, uy, qué vergüenza, ¿no? Que estas cosas se hacen solamente por la apariencia, la fiesta. Vale, pero es el punto que tiene de conexión contigo Cristo, es el punto desde el que puedo partir yo hoy, ¿sí? Una tradición, pero en esa tradición yo puedo sembrar, puedo llenarla de contenido. Entonces, hay que recordar pues eso, que nuestro camino es la propuesta catequética. Nos vamos preparando en el conocimiento de una relación con Dios y cada tanto hacemos paradas y recibimos un sacramento, pero la vida continúa. Y de hecho tenemos una experiencia muy bonita de una mamá que ahora es catequista este año, pero cuando nos conoció el año pasado y escuchó que la catequesis de su hija va a durar 3 años, dijo, pero qué barbaridad, si mi hija va a un colegio católico, yo soy de una familia católica, pero ella tuvo la humildad de venirse a las formaciones de catequista. Y entonces dijo, pero ahora me doy cuenta, lo que me estáis descubriendo es un proceso, es una relación para toda la vida. Dice, 3 años, no, toda la vida. Ahora ella es catequista. Ese es el encuentro que queremos favorecer entre Dios y los niños, entre los padres y los niños. Porque la verdad es que cuando uno va estudiando, cuando tenemos nuestras preparaciones de catequesis, uno va entendiendo que Dios, antes que darnos soluciones, siempre ha buscado entrar en relación. Desde el mismo momento de la creación, el Padre lo que quiere es encontrar gente que entre en diálogo con Él. Y por eso nos interesa tanto conocer las historias de Dios, no para transmitir a los niños unas historias bonitas, unas historias que son, no sabemos si son verdad, si son mentiras, si son unos mitos como los griegos. No, o sea, nosotros queremos transmitir unas historias donde los niños vean que esa historia tiene que ver con su vida y que Dios les ha llamado a formar parte de ese camino de salvación. Y en este sentido os quiero leer un trocito de un documento, del documento de Aparecida, que me parece muy importante porque nos ayudan a enfocar
¿Qué es la catequesis? Dice así: ¿se trata de algo reducido y pequeño que me quedo yo? ¿O bien es un encuentro con una persona? ¿Qué es la fe? No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de fe, a una participación ocasional de algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmático de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, por eso nosotros partimos de la Escritura. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto es lo que hay que transmitir. ¿Y cómo lo hacemos? Y este es el último aspecto que voy a tocar. Antes que nada hay que recordar que la catequesis es un acto de comunicación. Por lo tanto, hay que aprender a comunicar con sencillez. No hablamos lo mismo cuando nosotras estamos estudiando que cuando nos dirigimos a los niños. Hay que aprender a cómo llevar una sesión. Todo esto está planificado, no lo improvisamos, no llegamos 5 minutos antes y nos ponemos a encender velas maderas porque se nos cae todo, además. Entonces, acá hay una gran caridad. Hay algo muy bonito que ha surgido entre nosotras, que es la caridad, porque somos muchas, tenemos 3 aulas y tres materiales, o sea, no tenemos cada una maleta para nosotras con nuestra silueta. Hay una persona encargada por aula de preparar el domingo toda la sesión que corresponde a lo largo de esa, o sea, es una única sesión que se da en un aula, pero como hemos querido favorecer que los grupos sean muy pequeños, no queremos más de 10, 12 niños, entonces tenemos que tener muchas catequistas. Muchas catequistas significa mucha caridad entre nosotras, es así. Y entonces hay que aprender a organizarse, a llevar una sesión, hay que tener un cierto conocimiento pedagógico, cosa que nosotros también vamos viendo como necesidad. Estamos frente a unos niños muy concretos, entonces necesitamos entender cuál es la mente de un niño de 7 a 9 años. Y además hay que aprender a tener, o sea, a traspasar nuestro miedo, ¿no? A mí me gustan mucho 2 personajes de la Escritura que para mí son como el prototipo del catequista también, que son Moisés y Jonás. Moisés porque le puso todas las pegas posibles a Dios para no volver a un lugar donde precisamente era un proscripto, no lo iban a mirar bien. Y sin embargo Dios le está pidiendo, vuelve ahí. Y él le dice, no, que yo no sé hablar. Pues nosotras tampoco sabemos hablar, pero vamos aprendiendo porque la luz nos lo va dando el Espíritu Santo. Pues eso, como Moisés hay que ir a la tierra de dificultad, porque las palabras nos las va a dar otro. Y luego Jonás, ¿no? Lo mismo, a ver si nos podemos ocultar de Dios, a ver si Dios puede no verme en la misión que me ha mandado. Entonces, todos estos miedos, todas estas debilidades que también nosotras catequistas tenemos, pues sirven para una cosa, sirven para ser capaz de acoger a los demás. O sea, nuestra propia debilidad, nuestros propios pecados, esta vida probada a la que se refería el sacerdote, o como me dijo a mí, justamente te llamo porque eres una pecadora, pues sí, esta vida de límite y de pecado te hace acoger al otro y mirarlo con misericordia. Entonces, es la única manera además de poder entrar en diálogo con otro que necesita hacer un camino y ayudarlo. Entonces, la catequista tiene que ser una mujer o un hombre de profunda oración, de diálogo con el Señor y también de un cierto silencio, porque aprendiendo a hacer silencio, que también nosotras lo aprendemos, le damos cabida al otro, ¿no? O sea, a otro podemos escucharlo si le damos un espacio de acogida. Nosotras tenemos que aprender a dar una acogida a la palabra de Dios, no solo hablar nosotros, sino ¿qué palabra tienes hoy para mí, ¿no? Me gusta mucho la historia de Samuel cuando pues le va diciendo al final al Señor cuando toca la puerta y le dice, Samuel, Samuel, pues al final él le dice, Señor, habla que tu siervo escucha.
Eso somos nosotras. Habla cada semana que tu sierva escucha para transmitir tu palabra. Pero eso requiere de nuestra parte oración y silencio. Y luego aprender a desligarse de una mentalidad de estadistas que tenemos todos, ¿no? La tentación de decir, bueno, ¿cuántos han sido los éxitos? ¿Cuántos los fracasos? ¿Cuántos niños? Todo eso no está en nuestras manos. Nosotros tenemos que aprender a ser muy humildes. ¿Por qué? Porque estamos frente al misterio de Dios y al misterio de la persona. Nuestra relación con los niños no puede pasar por éxitos, no. Yo siempre, cuando hablo con las catequistas, lo he hablado mucho con el padre Gonzalo, la catequesis es una inversión a largo plazo, que a veces no veremos los frutos. No ver los frutos requiere de mucha humildad, pero es que es así. O sea, Abraham tampoco vio el cumplimiento de la promesa. No, Moisés no entró a la tierra prometida. Nosotros sembramos, somos sembradores. Y cuando el sembrador, ¿qué hace? Es otra parábola que nos sirve a las catequistas. Siembra y espera, con una paciencia confiada. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Bueno, creo que os hemos dado un pantallazo general. Bueno, pues esto es todo lo que queríamos comunicar en el momento. Vamos a, por supuesto que si queréis preguntar, no sé cómo vamos con el tiempo. Sí, abrimos un turno de preguntas. Sí, a todas. El material, por ejemplo, que estabais hablando para el trabajo. A ver, nosotros dependemos de momento un poco de Francia, porque todo esto son siluetas que vienen en láminas, perdón, en fundas. Cada sesión tiene sus propias siluetas. Y hay un trabajo previo muy grande que hemos hecho muchas veces en el verano, que es recortar, traducir. Todo este material se compra en Francia. Y sí es verdad que lleva su tiempo el prepararlo. Pero ya, vosotros ya tenéis ciertas ventajas, porque nosotros hace 3 años teníamos que traducir por semana desde Francia, bueno, era un lío. Pero ahora tenemos en Pamplona, que están editando una recopilación de las catequesis del año, porque esta propuesta catequética empieza a los 5 años y acaba a los 12. Nosotros hemos cogido en concreto 3 años, y bueno, os he traído el libro de primero y de segundo. Esta es la recopilación que se ha hecho por parte de gente que se ha formado y que actualmente trabaja en San Sebastián y en Pamplona. Entonces, no es oficial en el sentido que todavía no están editados oficialmente, pero son traducciones correctas con las que se puede trabajar. Pero hay que, después yo, si a alguien le interesa, lo pongo en contacto con las personas de Pamplona. Y todos estos artilugios de madera, bueno, las velas y eso es más sencillo, se puede comprar en cualquier sitio, pero toda la parte de madera, lo que nosotros llamamos la parte visual, esto nosotras hasta ahora lo hemos comprado en Francia, lo mandamos traer a través de una página web, se envía, siempre nos ha llegado bien. Pero también es verdad que hay en Pamplona gente que ha hecho una versión española buenísima, concreta baja. Eso, o sea, vamos, han hecho las cosas, el árbol, la parte de madera más sólida. Entonces, si a alguien le interesase pues este aspecto, pues les pongo en contacto con la gente de Pamplona. De hecho, también le podríamos comentar ya, padre Gonzalo, que hay una formación para catequistas directamente con la gente de Francia. A ver, nosotras cómo hemos hecho. Las primeras empezamos a ir directamente a Francia, porque no había otra cosa. La verdad es que queda muy feo decirlo, pero fuimos pioneras, ¿verdad? Padre Gonzalo lo sabe, que siempre nos ha apoyado, nos ha estimulado. Se ha ido él a Francia este verano y ya ahora se ha metido a dar la catequesis, que más no... Solo falta que te dejemos los niños. Pues en Pamplona hubo una formación donde unos sacerdotes que han estudiado igual que nosotras en Francia han comenzado a impartir esta catequesis. En Barcelona, que es una ventaja, vienen directamente de Francia. O sea, la misma formación que nosotros hemos tenido en Villanueva de la Cañada, porque estaban los franceses en nuestra parroquia, luego nosotros nos hemos ido a Francia a continuar formándonos. Y ellos ahora vienen de Barcelona. ¿Okay? O sea, lo de Francia es absolutamente recomendable, aquí hay muchos catequistas que han ido también. Lo que ocurre es que es en julio, son unos 5 o 6 días en julio, uno se sumerge realmente en todo el ambiente
de la espiritualidad de esta catequesis. Es una experiencia preciosa que la recomiendo. Entonces, el que puede ir a Francia, todos los años. sí, todos los años. Y es directamente en Notre-Dame-de-Vie, es en la Provenza, o sea que encima es un lugar precioso. Pero bueno, hay personas, nosotros lo hemos hecho también en Robledo de Chabela. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Yo plantearía una, es decir, vais haciendo reflexiones fundamentalmente con el Evangelio del domingo, ¿verdad? No, es un itinerario preparado que va diciendo cada domingo cuál se trata. Nosotros tenemos catequesis todos los días menos el sábado y el viernes por los cumpleaños, porque no cabemos en la parroquia. Eso, pero que cada semana... O sea, hay un itinerario que a mí me gusta mucho también este camino catequético, porque es un itinerario ordenado, muy ordenado. Tiene una parte para la catequista, otro para los niños, y sigue la secuencia de tiempo litúrgico. Es decir, ahora lo que estamos preparando en las aulas de catequesis y lo que los niños están escuchando en la misa dominical, o los que van a misa de diario también, tiene que ver con el Adviento. Cuando llegue la época de Cuaresma y de Pascua, aquello que estaremos viendo va a ser temario que tiene que ver con estos aspectos, que tiene que ver con el tiempo litúrgico que vivimos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos gustó más de esta catequesis es que se vive la catequesis. O sea, tú no estás hablando ahora de la creación o de Moisés, ya lo hemos hecho, ¿sí? Pero ahora, o sea, vivimos inmersos en la realidad. Exacto, vamos de la mano. Y ese itinerario va recogiendo, pues eso, todo el contenido, digamos, que se quiere impartir en la todo el catequesis. contenido de la fe. Está muy bien. Basado en la palabra de Dios y pasándolo por la oración. Pasándolo por la oración, y también para nosotras, que se ha convertido en un pilar, el catecismo de la Iglesia Católica, que debemos reconocer. O sea, hace 3 años sabíamos pues lo que nos transmitían. O sea, para nosotros el catecismo de la Iglesia Católica ahora está subrayado, lleno de pegatinas, está desgastado, porque nos reunimos, o sea, son nuestros pilares para preparar nuestro corazón y nuestro conocimiento. Y en la hoja que tiene de preparación para el catequista, porque cada encuentro tiene una primera hoja donde te preparas tú para dar la clase. Siempre está, por supuesto, el texto más extenso que lo lees para ti, y también están los puntos del catecismo relacionados con el texto, ¿no? Entonces eso lo analizas. Eso no se lo dices a los niños, no va a ser, eso es para nosotros. Exacto, se transmite el contenido de eso. Sí. O sea, una cosa que nos pasaba hace muchos años es que la catequista decía, ¿y de qué hablo? ¿Y ahora qué toca? ¿Y dónde me meto? Y entonces venían y me mostraban cosas que por buena voluntad habían sacado de internet, pero igual era una página protestante. Entonces, no, acá tenemos todo muy ordenado. ¿Qué tienes que transmitir? Hay una guía de cómo has de transmitirlo, siempre también teniendo en cuenta la creatividad de cada uno, pero el conocimiento, o sea, el saber transmitir, viene aquí. O sea, es la palabra, el catecismo y muchísimos documentos. A partir de esto nosotros pues, nos hemos enriquecido muchísimo leyendo otros libros que tienen que ver con eso que estamos dando. Y cada libro está preparado para la edad del niño. O sea, te vas a dar cuenta que el libro para los más pequeños tiene textos mucho más cortos, o te dice cuáles versículos leer, no le lees completo, no les vas a anotar absolutamente todas las palabras que aparecen en el libro, y ya cuando van creciendo más, pues sí, son textos un poquito más extensos, eso va cambiando, va cambiando con el nivel. Pues, por ejemplo, nuestra parroquia son 2 años, ¿vale? Son de 7 a 9 años. El material que tenéis es de 3 años, habéis comentado anteriormente, ¿no? O sea, nosotras lo hacemos en 3 años. Hay otras parroquias, por ejemplo, que Fuenlabrada, que también es provincia de la Madrid, y es diócesis de Getafe, es nuestra diócesis, pues ellos tienen, por el motivo que sea, 2 años de catequesis. Entonces, se han centrado en el año 1 y en el año 2, porque este itinerario también te prepara para el sacramento. O sea, hay niños que están sin bautizar, pues también te prepara. Los niños tienen que hacer antes de la comunión la primera confesión. Este itinerario también permite introducir este otro sacramento. Entonces, hay quienes lo tienen condensado en 2 años. Nosotros siempre hemos tenido catequesis de 3 años, y nuestro deseo, a medida que nos metemos más en esto, es como responder a esa experiencia que tuvo esta catequista que antes era mamá. O sea, nos damos cuenta que es toda la vida.
Yo a mis mamás de catequesis siempre les digo, el vestidito de comunión de los 9 años, aquí a los 12 te queda prieto, chico y no te vale, ¿no? Bueno, pues con la fe, el camino de la fe es lo mismo, o sea, tú tienes que ir haciendo un camino, como decía esta mamá, esto es un camino de toda la vida. Pero ya no nos importa mucho a nosotros lo de los 3 años, o sea, quién sabe el futuro lo que nos depara. Yo creo que tienes el material adaptado para Sí. si quieres 2 años. Sí, los 2 libros, sí. Luego hay otro libro que sé que estamos tratando, las de tercero, pero todavía no está compilado en este formato, lo vamos sacando de la página web. Porque habría material para 2 años. Sí, pero hay, por ejemplo, hay un itinerario precioso que en lugar de trabajar con siluetas se trabaja con iconos para niños que tienen 11 años. Y es una preciosidad, más mayor. Yo la pregunta que tenía, tampoco añadimos de eso ahora. O sea, ¿el itinerario después sigue o no? ¿Cómo? ¿Para gente mayor? Pues sí, o sea, esta es una propuesta de catequesis que va desde los 5 años hasta los 11 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que si lo proponemos así, a los padres les parece, porque muchas personas buscan recibir un sacramento y nada más. Y luego se encuentran con la sorpresa de que esto es un camino largo de toda la vida. Entonces, existe material, existe la propuesta. Hay un libro anterior a estos dos, que es una preciosidad, que yo en Pamplona me fui a una formación. Es un libro para la iniciación, un primer contacto en la fe, que es para niños de 5 y 6 años, ¿no? Tú también lo estuviste más mirando, 5 o 6 años. A continuación viene esta propuesta, que es para el despertar de la fe. Este es para primero, que son los niños que entran con 7 años a la parroquia. Este es el de segundo, que son para los niños que tienen 8. Hay otro libro posterior, que son los niños del año de la comunión, vamos a llamar así, los de 9. Pero incluso, como esto es un camino para toda la vida y no donde nos paramos, hay que empezar a cambiar esta mentalidad de recibo un sacramento y me voy. O sea, yo empiezo a caminar. En un momento me paro y recibo la confesión. En otro momento me paro y recibo la Eucaristía. Pero esto sigue. Entonces, la propuesta continúa para preparar el corazón para recibir, pues, sí, más sacramentos. Entonces, hay una propuesta posterior al tercer año que nosotros, como tenemos otra dinámica y tenemos muchísimos adolescentes en la parroquia, hacemos otra cosa. Pero existe una propuesta que es para trabajar con preadolescentes, que es una catequesis muy profunda, pero en lugar de siluetas se trabaja con iconos. O sea, ya la formadora nuestra está encantadísima. Por eso esas somos mediadoras. No vamos a los resultados de decir, he convertido no sé quién, porque la conversión solo la hace Cristo. Tú propones, pones delante y tratas de hacerlo de la manera más bella y más inteligente posible. A mí honestamente me bastó ver que estas dos niñas, pequeñas, porque yo las conocí con 7 años y hicieron una comunión con 9, ellas, me acuerdo que una me dijo que mi madre me dice de que todo lo que tú me estás contando es mentira. Y yo le pregunté sencillamente, ¿y tú qué piensas? Y ella me dijo, pienso que tú me dices la verdad y que mi madre se equivoca. Y dije, basta, es suficiente. Porque esta niña, pues cada encuentro que íbamos teniendo, no sé, una vez me dijo, pues yo puedo invitar a una amiga, porque le estaba hablando de Dios y mi amiga me decía, ¿qué Dios? ¿Qué es ese Dios que me habla? Y ella me decía, cuando vengas a catequesis y te bautices, lo vas a entender todo. Entonces, nosotros no somos, o sea, nosotros no convertimos, ponemos delante de los niños quién es el Señor a través de nuestra vida probada. Y luego el Señor hace, Él lo hace todo. Nuestra responsabilidad son los niños. Y sí, entablar, establecer, favorecer un diálogo con los padres. Pero como el Señor, que también quería entrar en contacto con todos. Y ya no, o sea, eso es lo que yo decía, mentalidad estadística. Porque yo también a veces me he sentido frustradísima, ¿no? Me voy a contar una catequista nuestra, pues que sí, que se han sentido, pero luego vuelves a la razón y dices, o sea, a mí me ha sido como, o sea, me ha sido pedido comunicar algo, no convertirte. Yo te lo pongo delante. Ahora también os digo, o sea, por eso las primeras convertidas hemos sido las catequistas y somos muchas y ha empezado a venir una mamá
y otra mamá que tiene preguntas. No son millones, pero como el Señor que cogió 12 y aquí estamos todos, ¿no? 10 años. ¿Cuánto tiempo están cada semana los niños? Vienen una hora semanal. Sí. O sea, si fuera por nosotras lo extenderíamos un poquito más, porque tenemos una catequesis detrás de otra y los niños vienen además, o sea, vienen llenos de actividades extraescolares, con lo cual a veces llegas con una que tiene las botas puestas para ir a equitación, otro que viene de Chicuno, Chicán y bueno, pero sí, tenemos una hora a la semana. Pues dejaré, antes le doy todos los datos para la posición, la página web. Bueno. Muchísimas gracias.